Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hambrientos de Tiempo. Y hoy tenemos una invitada especial, una persona que yo he seguido desde hace un tiempo, que amo su contenido y que me ha ayudado en estrategias de venta. Y bueno, todas las personas que llegan al podcast es porque me han ayudado de alguna manera o de otra, pero que a veces ellos ni saben, sino que lo han hecho a través de su contenido. Hoy tenemos con nosotros a la culinaria, bienvenida. Ella es asesora de marcas, es estratega. Su marca personal es increíble porque se enfoca mucho en humanizar esa parte del emprendimiento, esa parte de las ventas, ¿no? De que capaz no es todo, bueno, vamos a grabar este post que va a vender, sino que hacerlo un poco más natural, algo más que tenga que ver con nuestra marca, buscar esa coherencia, ¿no? Y eso es lo que a mí me encanta de su marca. Entonces, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y muy agradecida y honrada por tu invitación. A mí también me gusta mucho tu contenido porque también sé que tienes mucho que aportarme y a pesar de que la entrevista va a ser hacia este lado, estoy segura de que voy a aprender mucho de ti. Qué linda, gracias. Entonces, bueno, yo quisiera empezar, que nos hablaras un poquito de tu marca para las personas que nos están escuchando y que capaz es la primera vez que te ven. Quisiera saber un poquito de tu marca, cómo nació ese proceso que atravesó. Vale, mira, la culinaria nació cuando yo llegué a Chile en marzo de 2017. Yo llegué y ya tenía como un bichito de que me gustaba mucho cocinar. Llegué y tuve muchas libertades acá al principio, bueno, la ansiedad, la migración, todo esto me hicieron como entrar en unos hábitos alimenticios con los que no estaba acostumbrada, no me sentía cómoda, venía como de un estilo de vida en teoría saludable en Caracas y lo empezó a sentir mi cuerpo, como que me empecé a sentir mucho más pesada, como que no me sentía y sabía que estaba comiendo como por ansiedad y también era que sí, ay, en el supermercado hay de todo y voy a comprar con mi sueldo, era como que el boom de adolescente inmigrante, no sé, como que me dio un ataque y, o sea, me volví loca. Y dije, ok, quiero volver a tener ese control sobre mis hábitos de alimentación y de ejercicio. Y a mí siempre me ha gustado cocinar, entonces dije, voy a hacer un blog de cocina en Instagram, porque bueno, en ese punto ya yo tenía yo creo que como 4 años o 3 años, no, como 3 años trabajando en agencia en Caracas. Yo me gradué de diseñadora y siempre he trabajado en comunicación y en el tema de redes sociales, entonces algo de conocimiento tenía y cuando llegué acá a Chile, pues seguí trabajando en eso, nunca he dejado de trabajar en eso. Y me abrí mi blog, donde empecé a compartir mis recetas fit y fat, así decía en la biografía, y me lo abrí también porque una amiga me dijo: "Amiga, pero tú cocinas súper rico, ¿por qué no lo subes?". Y bueno, lo hice más como un hobby y bueno, así empecé, ¿no? Muy orgánico, muy creando contenido de cosas ricas que en esencia siempre fue que no necesitaba ser un chef ni un cocinero, pues, para comer saludable y comer rico. Eso era como mi premisa, ¿no? Y así empecé. Y tú primero tenías un negocio, o sea, una marca que era de comida, que creabas contenido de receta, y luego creaste tu marca personal que tiene que ver más a la parte de emprendimiento y de ventas. Claro, o sea, no, nunca empecé con las 2 en paralelo, pero a nivel profesional, María Fernanda, la persona que estamos viendo aquí en este momento, siempre se estuvo desarrollando a nivel profesional en todo lo que es redes sociales, gestionaba redes, era coordinadora. Entonces, en todo eso como que yo seguía avanzando y el cambio fue cuando, acá en Chile hubo el estallido social, que fue justo antes de la pandemia, y muchas personas empezaron a quedar sin empleo. Yo en ese momento ya tenía una comunidad, podría decir, de, no sé, 5.000, 6.000 personas muy fieles y empecé a compartir contenido que los podía ayudar a esas personas que recién estaban empezando, porque bueno, ya tenía esa gente, eran muchos que estaban emprendiendo y yo tenía los conocimientos. Entonces, de forma desinteresada, pues empecé a compartir que sí, cómo hacer historias creativas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y después me di cuenta que había mucha necesidad de aprendizaje y eso fue ya hace 3 años más o menos. Ok, ok. Súper. Y me gusta bueno, que tienes bastantes, por decir, marcas, ¿no? Porque está
la parte de receta, tu marca personal y también tienes una cuenta donde tienes una membresía, ¿no? Para emprendedores. Y esto, tu academia. Y eso a mí me causa curiosidad porque yo también empecé como emprendiendo con varias marcas y sé que eso es un reto a la hora de la productividad, ¿no? Porque ya una marca personal genera trabajo, o sea, porque no es solamente capaz las personas que lo ven de afuera, creen capaz que es montar un post y grabarte y montarlo en Instagram, sino que eso tiene mucho trabajo por detrás, desde atender clientes, hacer las asesorías, montar la estrategia, o sea, realmente tiene bastante actividades. ¿Cómo has hecho para lidiar, o sea, si en algún momento tuviste al empezar problemas con tu productividad, si sentías que no te rendía el tiempo y si tuviste estos problemas, cómo hiciste o qué estás haciendo para trabajar en ello? Yo creo que el tema de la productividad no es mi fuerte, o sea, desde mi visión. Yo me imagino que tú que eres más experta que yo en este tema, verás mucho que la gente no se siente conforme con cuán productivo es o su propia definición de productividad. Pero para mí hubo un cambio muy importante cuando dejé de tener un trabajo en paralelo y empecé a vivir al 100% de la academia y de en ese momento eran asesorías personalizadas y workshops y clases grupales y hoy en día es solamente una membresía. Cuando hubo ese cambio, yo empecé a responsabilizarme al 100% de todas las tareas que debía realizar pues para poder tener un negocio exitoso. Entonces, claro, la primera semana es el balde de agua fría de que estás acostumbrado a tener un trabajo corporativo y de que tienes una serie de tareas que, bueno, son desafiantes y que tienes ciertos, sabes, como desafíos ahí en todo esto y sabes porque alguien te dijo qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, cuando todo el peso recae encima de tus hombros, ahí es cuando se vuelve como un poco más complicado. Al principio no era tan difícil o no lo veía yo así, porque también es que una cosa es vender y otra cosa es hacer un negocio con el que tú te sientas realmente en equilibrio y para mí esa es como la definición hoy en día del tema de la productividad. No es algo con lo que tengas una fórmula y te tengas que guiar porque esto es lo que es ser productivo, sino que es lo que para ti significa la productividad. Finalmente habrá gente que crea que es que sí, hacer dinero mientras duermes o qué sé yo, no sé, miles de definiciones, pero para mí ha sido encontrar el equilibrio entre un estilo de vida con el que yo me sienta cómoda, generar los ingresos con los que me siento cómoda y tener la vida que quiero, haciendo lo que más me gusta, ¿no? Y al principio, cuando di ese cambio de trabajo de oficina con en negocio, yo vendía un montón, pero también es cierto que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y si yo me desaparecía, pues dejaba de generar eh, ingresos en mi negocio. Entonces, no podría ser llamado eso productividad porque trabajaba muchísimo, ganaba mucho, pero al final me faltaban muchas otras cosas en mi vida. Entonces, creo que todavía estoy, no diría que el inicio del emprendimiento es el desafío de la productividad, sino que todavía estoy en esa búsqueda. Ya han pasado 3 años, así que hay. Y me parece interesante porque a veces me ha pasado con asesorados que vamos a ir a la asesoría de productividad y tal, y ellos creen que yo les voy a dar como una fórmula mágica y que más nunca van a tener que trabajar en su productividad, ¿no? Y no sucede así, sino que es un constante trabajo porque te van a suceder cosas, tu estilo de vida va a cambiar, tu emprendimiento cambia, tienes equipo de trabajo ahora o no tienes, o sea, realmente hay como demasiadas circunstancias y uno se tiene que adaptar mucho con lo que uno, o sí, con la coherencia que uno quiere vivir. A mí me pasaba que para mí el término de productividad antes era como que si yo trabajaba más, a juro iba a ganar más. Y no necesariamente tiene que ser así. Porque yo durante un tiempo estuve trabajando muchísimo y no ganaba más. O sea, ganaba a veces hasta menos de lo que actualmente estoy ganando ahorita. Y no es porque aumenté mis horas de trabajo, sino porque comencé realmente a optimizarlas y a tener una estrategia coherente. Entonces, eso está muy interesante porque me he topado con muchos emprendedores que no lo saben. Y entonces ese proceso que viven es más duro, es más abrumador y por eso a la larga deciden abandonar si no lo resuelven, ¿no? Entonces, me encanta que en eso vibremos y que realmente me encanta porque sé que la mayoría de las personas que escuchan este podcast también va a vibrar con esto de que la productividad a uno mismo le da el concepto, ¿no? Me encanta. Y cuéntame cuál es tu secreto así.
para mantener ese balance, ese balance entre tus emprendimientos. Te voy a contar el mío. Por ejemplo, el mío es priorizar, ¿ok? Como que entender qué es lo que requiere mi atención esta semana. Y bueno, te voy a decir que son dos. Priorizar y siempre planificar antes, como que no esperar que llegue la semana y me llegue la ola y me cubra, ¿no? Y ya no hay nada que hacer. Sino como que siempre anticiparme y saber en qué voy a enfocar mi tiempo. ¿Qué dirías tú que es como ese secreto que tú dices, mira, si yo no hago esto, mi semana no es igual? O sea, de rituales y todo esto como que no tengo ninguno. Evidentemente depende de mi ánimo del día y del que yo decida tener, porque muchas veces es decisión de, oye, quizás recibo un mensaje fastidioso en la mañana y que me tumba todo. No tengo nada, o sea, me paro y me tomo un café negro sin azúcar. Me encanta eso y eso para mí es empezar el día. Pero una cosa que sí tengo muy clara es el tema de los objetivos, que va un poco en línea con lo que tú comentabas hace un minutito. Tener objetivos claros, o sea, no sé, voy a hacer algo como no tan de podcast, pero voy a voltear un poquito aquí la cámara a ver si se ve. Ahí arriba hay como un, no sé si se vio, pero hay como una cartulina gigante donde se ven todos los meses y se ven los años y tenemos reuniones todos los lunes de objetivos. Entonces, una cosa que tuve que entender desde ese primer momento en el que decidí vivir al 100 de esto y que no podía depender al 100% de mi tiempo, que fue la decisión que yo tomé, era que no todos los objetivos ni los resultados iban a ser satisfacciones inmediatas. O sea, hay cosas que tengo que cumplir que son infinitamente aburridas y si tú ves mi Instagram, mi marca, mis reels, yo necesito creatividad, necesito estímulos, necesito diversión, necesito de eso. O sea, si es escuchar música, tengo una playlist específica, pero lo necesito, pero tampoco puedo vivir ni subsistir al 100% de solamente tareas que me generen emoción. Por ejemplo, imagínate que a mí me gusta mucho mmm, reunirme con emprendedores en un café para hablar de redes sociales y me parece que es una actividad súper chévere, pero que al final no me genera ningún tipo de retorno de dinero y en este momento esto es lo más importante que yo necesito hacer y es súper aburrido, es que sí, abrir un Excel y revisar una lista y filtrar cosas y eso es lo que necesito hacer. Lo otro es lo que quisiera hacer y esto es lo que necesito hacer. Entonces, tener muy claro como que qué es eso que tengo que hacer y que quizás no es la satisfacción inmediata, es para mí la clave. O sea, nos va a dar fastidio, nos va a dar lata, como dicen aquí en Chile, pero todo es por en algún momento llegar a ese punto deseado de nuestros negocios. Me gusta la palabra claridad, ¿no? Porque creo que es difícil a veces conseguirla, ¿no? Que me he topado con emprendedores, me imagino que tú también, que no saben por dónde empezar, no saben como que qué paso seguir, qué metodología usar. Y es interesante que una de los elementos de la claridad o que te va a dar a ti la claridad es conocerte. Porque fíjate que tú acabas de mostrar ahorita tu calendario, tu cartulina, y así eres tú, que te gusta la creatividad, te gusta lo visual, pero capaz a mí me gusta más verlo en un Notion, en un gestor de proyectos, porque si no está ahí, para mí no existe, ¿no? Pero eso no significa que una técnica sea mejor que la otra, sino que se acopla a nuestras personalidades. Y por eso es tan importante que uno se pueda conocer. Para mí el camino del emprendimiento ha sido un camino de autodescubrimiento, de saber cosas de mí que yo no sabía y que eso es interesante porque ya a la larga te va ayudando y te va dando herramientas. Algo que a mí me costó muchísimo en el momento de yo emprender, yo tengo como 5 años, bueno, tengo como 7 años emprendiendo y tengo 4 con mi marca personal y tengo 1 haciéndolo de productividad, ¿no? Toda una trayectoria que me he equivocado muchísimo y a mí esos errores me afectaban demasiado, pero exagerado. O sea, era una cosa que mataba mi motivación, mataba mis sueños y ya yo al día siguiente no podía continuar ni hacer mis actividades porque ya yo había fallado. Y eso yo pensaba que era algo que me pasaba a mí por mi tipo de personalidad, pero luego pude ver que en la parte de gestión del tiempo, a veces no es tanto la técnica, la metodología, sino que nuestras emociones nos traicionan. ¿Okay? Porque si tú postergas una actividad, a veces es por el hecho de que no la quieres hacer porque tienes miedo, porque no sabes cómo hacerla, porque sientes que vas a fallar. ¿Cómo tú has involucrado tus emociones a la hora
de emprender, a la hora de tener tu emprendimiento? O sea, ¿tienes porque te escucho ahorita decir que no tienes como un ritual, sino como te sientes en el día, ¿no? Y eso me gusta porque identificas tus emociones, las reconoces y las aceptas que son parte de tu día a día. ¿Cómo has hecho tú para gestionarlas y que no afecte en tu productividad para hacer las actividades que debes hacer? Em, También entendiendo que trabajo con mi socio, que es Guille, aquí entra en juego que no soy la única cabeza que está encendida en el día a las 9 de la mañana para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, no es solamente estar atento a esto, sino atento a cómo se va sintiendo esa otra persona, y supongo que cuando trabajas en equipo, pues también lo sentirás en si hay un silencio o si no lo hay, si hay mucho bochinche, si no lo hay, dependiendo de la cantidad de personas que tú tengas. Y incluso podemos ver como esas emociones más fáciles en las otras personas, pero cuesta mucho más identificarlas en uno. Y voy a poner el ejemplo de eso que tenemos en la pared, porque no lo hicimos el 1 de enero, que dijimos, mira, somos los más productivos del mundo y sabemos de objetivos SMART y nos vamos a sentar a hacer esto porque esto es lo que mi negocio necesita. Eso no lo tuvimos claro, o sea, ni cerca del 1 de enero, sino que fue un momento en el que nos dimos cuenta de que habíamos empezado el año sin esta claridad de visión a mediano plazo, vamos a llamarlo, porque es nada más un año. Y yo le dije a Guille, que es mi socio, necesito algo tangible, necesito algo que yo pueda ver, necesito ver algo, tener algo que pueda tachar, necesito algo que pueda mover, algo que mis manos puedan tocar, igual con mi agenda. Él tampoco es muy fan intentamos Notion hace como un mes, no nos encantó, estamos con Asana nos ha ido un poco mejor. Entonces creo que entender muy bien a la contraparte es importante, pero identificar qué es lo que a nosotros nos funciona en ese sentido, y eso lo habremos hecho, qué sé yo, en febrero, más o menos, en febrero creo que fue que lo hicimos, y ha sido demasiado importante para nosotros, pero tampoco nos hemos casado con eso, también estamos abiertos a, por ejemplo, en marzo, meternos en un Asana porque tenemos que involucrar otras cosas que a nivel digital pues nos facilitan mucho el trabajo. Y es eso, es como conocerte también y escucharte también. Hoy lo puse en una publicación de LinkedIn, que es como que escuchar, y a nivel de ventas esto es indispensable. O sea, si tú no sabes escuchar, no vas a tener éxito ni en un trabajo de oficina, ni emprendiendo, ni haciendo absolutamente nada, porque te estás demasiado enfocando, o sea, te estás enfocando demasiado en el hacer y en el decir y en el accionar, pero no en el escuchar. Entonces, por lo menos en la venta, pasa mucho que nos obsesionamos con lo que vendemos. Soy la mejor en, qué sé yo, hago pulseras, soy la mejor haciendo pulseras y yo estoy segura porque tengo los productos de más alta calidad y me traigo las pepitas de Japón y son las únicas pepitas que hay en el país y yo soy la mejor. Entonces, hago tanto ruido con lo que yo hago, lo que soy, lo que tengo, que no me dedico el tiempo a escuchar, que es lo que realmente nos da a nosotros muchas veces las claves para saber hacia dónde va el negocio, hacia dónde lo está buscando la gente, hacia dónde están mis compradores. Entonces creo que la escucha es la herramienta o la habilidad más necesaria en la venta, sobre todo porque si no escuchas, la persona no te va a comprar, va a pensar que tú le estás exigiendo o le estás demandando tus intereses por encima de los de él, y el cliente siempre va a querer buscar un beneficio mayor al que tú vas a obtener, que finalmente es su dinero. Así que escuchar Es muy clave porque también te da como ese conocimiento del cliente y entiendes que el cliente no es tu enemigo. Porque muchas veces nos gusta ver al cliente como un enemigo, ¿no? De que no hizo, o no sé, que me quiere regatear, que no entiende esto, que no sé qué, y no nos damos como ese chance de escucharlo, ¿no? De decir, oye, pero es que es verdad, yo capaz no estoy haciendo esto tan bien, ¿no? Y capaz debería escuchar un poco más a mis clientes. Y al igual como escuchamos a nuestros clientes, también tenemos que escucharnos a nosotros. Cuando ya estamos como exagerando, trabajando, que no paramos, que por lo menos a mí, mi vocecita es mi esposo, que llega como que,
¿A ti no te parece que tú estás trabajando demasiado y que ya es momento de descansar y que tienes muchas horas ahí sentada? Y yo dije, bueno, sí, tienes razón. Y es importante que si tú tienes un dolor, si tú tienes una molestia, si tú tienes algo, escuchar tu cuerpo, escucharte tú, porque eso también va a ayudar a tu productividad y a tu estrategia de venta, porque a la larga todo eso va a estar conectado a tu emprendimiento y que te va a hacer sentir tranquila y que te va a hacer sentir esa conexión con tu emprendimiento. Porque una persona que no está conectada, que siente que está postergando, que siente que los clientes lo odian y que no quieren su producto, es una persona que no va a ser productiva y que no va a conseguir ese lindo sueño que tanto quiere y que por eso hizo su emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, si me dijeras un ingrediente clave para un emprendedor en el 2023 que tú dirías, bueno, mira, yo le recomiendo a mis clientes, a mis asesorados, que sea priorizar, un ejemplo, para poder cumplir sus metas, para que los vean más cerca, que les facilite el trabajo. ¿Qué sería ese ingrediente clave? Ok, para mí, y hablando tanto con emprendedores, es que hay muchas cosas. Escuchar sería una, pero sería repetir y agregar cero valor en esta pregunta que me parece muy buena. Cuando una persona quiere conseguir, te voy a poner un ejemplo. Oye, Lisette, es que tú sabes que yo me muero por tener un local porque yo tengo este negocio de comida y, oye, tengo 3 años con esto y ya muero por tener mi local con mi nombre hacia afuera y lo sueño, lo visualizo y me compro 30 libros de visualización y escucho 30 mantras en la mañana y visualizo y visualizo y visualizo, pero esa persona ni siquiera se ha tomado el tiempo de hacer una vuelta en, no sé, 2 kilómetros a la redonda y decir cuáles son los locales comerciales que están disponibles en alquiler aquí cerca y cuáles son los requisitos que yo necesito para estar allí, ¿ok? Tú le haces esa pregunta a la gente y muchas veces se quedan ponchadas porque te dicen, yo quiero tener un local algún día, ¿no? Ponen esas algún día y no está mal poner esas metas largas, pero cuando tú tienes claro exactamente qué es lo que tú tienes que hacer para conseguir eso, todo el trabajo se hace mucho más fácil. Entonces, quizás no es un local, quizás es renunciar a un trabajo, quizás es, no sé, te pongo el ejemplo de las pulseritas, quiero renunciar a ese trabajo tóxico, esa frase me la dicen a mí por lo menos una vez por semana, odio mi trabajo, quiero renunciarlo, odio, no sé qué, y les pregunto, ok, ¿sabes cuánto tienes que generar como para vivir? O sea, por lo menos para pagar lo básico, porque no te quiero decir que vas a cobrar la vida que tú crees que quieres tener, quizás lo básico, ¿no? Para empezar. Y me dicen, sí, yo más o menos necesito ganar X, 500. Ok, si es 500, ¿cuántas pulseras tienes que vender al día para lograr esos 500 a fin de mes? Y no saben responderlo. Entonces, no se trata nada más de ponerse un objetivo, sino de moverse. O sea, finalmente muévete y ponte los puntos sobre las i o ponte las viñetas debajo del objetivo y di, ok, yo necesito o quiero esto y necesito un permiso en la no sé qué, un registro de marca en no sé cuánto, necesito pagar 500.000 pesos de no sé cuánto, necesito esto, necesito este permiso y así todo fluye muchísimo mejor. Y quizás haciendo eso te das cuenta y dices, no, mira, esto no es lo que yo quiero definitivamente. Esto es algo que para mí suena muy lejano o en realidad lo que yo quiero es X cosa. Y te vuelves como completamente realista con lo que quieres versus lo que sueñas, que quizás a veces son sueños y ahí se quedan y tú mismo te vas echando como que esta es la desilusión de mi vida porque nunca te fuiste al local a averiguar cuánto costaba, nunca le preguntaste al señor qué necesitabas. Entonces, está bien todo el tema de la manifestación y ser súper positivo porque es verdad que la energía negativa no nos trae absolutamente nada bueno y la energía la siente hasta el cliente cuando está negociando contigo, pero no se trata nada más de eso, se trata de que si quieres algo, averigua y ponte las pilas y sal y muévete y averigua qué es lo que necesitas. Eso para mí es muy importante, sea que quieras renunciar a un trabajo, sea que quieras tener un local, averigua qué necesitas. Eso me encanta porque eso es pasar tus sueños, tus propósitos a unas metas claras, unas metas honestas, que realmente tú sepas qué es lo que debes hacer. Pero estamos acostumbrados mucho a que llega el diciembre y vamos a hacer las uvitas, ¿verdad? Y comenzamos a pedir, 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 pero ajá, y entonces, ¿cómo vas a lograr todos esos deseos? Tienes que tener un plan, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Y no tiene que ser una cosa súper, sí, específica, súper
perfecta en un cuadro en Notion, sino un paso a paso, un checklist de lo que tengas que hacer para cumplir esa meta. De verdad que me gustó mucho tu ingrediente. Eh, Mafe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que es un honor tenerte acá en el podcast. Ya saben que la pueden seguir en sus redes sociales. Va a aparecer en el video, también en el enlace en la descripción para que vayan, la sigan y si tienen preguntas, se las puedan hacer. De verdad que muchísimas gracias y a ti que estás viendo el podcast y llegaste al final, si te gustó, dale like. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Suscríbete y dale a la campanita de notificación para que te recuerde cada vez que subo video. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ti, Mafe. Espero tenerte de nuevo como invitada. Cuídate. Bye bye. Gracias a ti. Gracias. Chao.